Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Quién no conoce estas líneas? Como todos sabemos, así empieza Cien años de soledad, la gran obra maestra de Gabriel García Márquez y una de las obras más emblemáticas de la literatura latinoamericana, pero también hay que decir de la literatura mundial. Dice García Márquez que no tenía la menor idea del significado de esa frase cuando la escribió y mucho menos hacia dónde debería de conducirle. Pues bueno, bienvenidos al Libro de la Tribu. Como se habrán dado cuenta, hoy vamos a hablar de uno de nuestros libros consentidos de todos y quien diga que no está mintiendo, lo hayas leído o no, ¿cierto? Bueno, pues para eso se encuentra hoy conmigo Sofía Torres Añeno. Hola, Sofía. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Eh, Quise invitarte porque sé que esta es una de las obras más importantes para ti y porque sé que tú eres como psicóloga, que eres una persona muy racional. Entonces, no podía dejar de preguntarle a alguien tan racional como tú qué significa realismo mágico. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, me gustaría, mientras leías cómo empieza el libro, me quedé pensando en que con Cien años de soledad pasa algo muy parecido a lo mejor con el Quijote, ¿no? Que tiene una manera de empezar que todo el mundo ubica, aunque nunca lo hayas leído, te dicen, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, bla, 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 bla. Y aquí con Cien años de soledad, incluso antes de haberlo leído, yo sabía que así empezaba Cien años de soledad. Yes. Y mientras lo leías, me quedaba pensando en eso, que es uno de los inicios más famosos que hay en la literatura y cómo es una obra que se ha hecho tan famosa incluso nada más con su frase inicial. Y qué curioso, ¿no? Que Gabriel García Márquez partió de eso y no sabía dónde lo iba a llevar y simplemente dijo, pues a ver qué pasa. Creo que eso es muy, muy padre. Y lo del realismo mágico, en efecto, me considero una persona más bien racional. Entonces fue hasta cierto punto un reto el leer un libro así, porque uno está, cuando no estás acostumbrado a leer realismo mágico que de repente te mete cosas fantásticas, mágicas, como si fuera cualquier cosa, que los personajes están familiarizados con eso, a ti te causa un poco de conflicto, porque es como, ¿cómo que hay bebés con colas de De cerdo? cerdo. ¿Cómo que llueven flores amarillas? ¿Cómo que a un bebé se lo llevan las hormigas? O sea, ese tipo de cosas, cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de literatura, le puede sacar mucho de onda, pero creo que cuando haces este pacto de, ok, voy a hacer de cuenta que vivo en ese mundo y realmente voy a centrarme en estar dentro y a jugar también a que esa es la realidad, creo que es muy padre. Es como cuando ves una película, una serie fantástica que dices, por este periodo de tiempo voy a pretender que los bebés pueden nacer con colas de cerdo, que pueden llover flores amarillas. Y creo que eso es muy padre, como el despegarte un poquito de tu realidad y entrar a ese nuevo, a esa nueva realidad. La suspensión de, ¿cómo le dicen? Suspension of disbelief, se dicen. Suspension of disbelief, ajá. Sí, exactamente. Eso también se hace en la literatura y con el realismo mágico creo que es muy fácil hacerlo, ya que pasas como el shock inicial. Ajá, muy bien. Ese shock inicial, en el caso de Cien años de soledad, es tan fuerte que yo creo que le lleva a García Márquez todo el tiempo que le llevó a escribirla, pero también después de escribirla y de su publicación, 50 años después, ese shock inicial mm, le duró tanto a la manera que todavía no se repone de eso. El libro fue publicado en 1967, ha vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo, se ha traducido en no sé cuántos idiomas, por lo menos 40, y decía García Márquez que es la demostración de que hay lectores en lengua castellana hambrientos de ese alimento en lengua castellana, porque fue escrito en un contexto en el que la cultura
pop comenzaba a despuntar, los grupos ingleses, todo era inglés. Y entonces ese regalo para el alma latinoamericana que es Cien años de soledad, dice él bueno, no sabía que se iba a convertir en uno de los más importantes libros del siglo XX por su originalidad, por la influencia que tuvo en otros escritores, por todo lo que nos sigue diciendo, ¿no? Curiosamente, él decía que ni siquiera tenían dinero para enviar el manuscrito editorial a Argentina, ¿verdad? ¿Sabías eso? Sí, estaba leyendo un artículo de BBC Mundo en el que hablaban de cómo Cien años de soledad se escribió en México, en su Ujú. casa en San Ángel. Y decía justamente eso, que su esposa, que le decían Gaba, tenía que pedirle fiado a la gente de la recaudería, de la verdulería, porque él renunció a su trabajo para dedicarse totalmente a escribir el libro y ella tenía que pedir fiado y que no tenían dinero, sí, eso se lo había leído, que no tenían ni siquiera para mandar el manuscrito. Increíble todas las historias que hay detrás de las historias de Cien años de soledad, ¿no? Porque no es una historia, son muchas historias. A Ujú. ver, cuéntanos ¿por dónde le entraste? ¿Qué te fuiste encontrando? ¿Por dónde consideras que deba uno entrarle? O sea, me imagino si me dieron ganas de empezar a leerlo, como cuenta García Márquez que pasaron las cosas. Él dice que cuando envió a la editorial argentina el primer manuscrito, ni siquiera tenían dinero para enviarlo todo, porque pues era por peso. Entonces enviaron la mitad, pero que tiempo después se dieron cuenta de que la mitad que habían enviado era la mitad de la mitad para el final, no del Mm. principio a la mitad. Entonces me quedé pensando, ¿qué pasaría si empezara yo a leerla desde la mitad para el final? Yo no sé cómo lo leíste tú. Bueno, primero, cómo fue que me despertó la curiosidad, que me trepé al tren Ujú, hacia Macondo? Pues ujú. siempre me ha gustado mucho leer, siempre, siempre, siempre. Y cuando uno es lector, hay una cierta lista de libros que uno sabe que tiene que leer, que son como los que más, los que han sido premiados, los que han sido los más leídos, los más populares, los más reconocidos. Y en esas listas siempre está Cien años de soledad. Y algo que a mí me ha llamado la atención desde siempre y que relaciono con lo que mencionabas que decía García Márquez de esta sed que tiene el público latinoamericano de también consumir esas historias. Realmente Cien años de soledad es de los poquísimos libros en esas listas que son en español. Y Exacto. eso a mí siempre me ha brincado, me ha llamado la atención que tú te avientas así la lista de los 100 libros que tienes que leer antes de morir. Y está, no sé, Crimen y Castigo, Mujercitas, Los Los Miserables. Miserables, ajá. Y los que siempre están en español son El Quijote y Cien años de soledad. Pero dependiendo de la lista que tú busques, son los únicos. Es Bye. que Cien años de soledad es como el Quijote latinoamericano, ¿no? Pues sí, ahorita en la En este similitud que símil. encontré, Ajá. ajá, de cómo empiezan y que es como una introducción súper famosa, a mí siempre me ha llamado la atención que en esas listas, de los poquísimos libros en español que hay, están El Quijote y Cien años de soledad. Además de ser Ave, lectora, eres cinéfila. Entonces, sí. seguramente tú sí vas a saber ¿a quién me refiero con esta referencia? Con esta referencia, valga la redundancia. Hace poco un director de cine de una de las películas premiadas al Oscar, dice, oigan, me encontré en un puesto de películas pirata Sí. mi película, miren, miren. Ujú. Barry Jenkins. Mira, bueno, pues él interpretó que el que su película, su obra se encontrara en un puesto de cine pirata era un indicador inequívoco Ujú, de popularidad, de aceptación, de un montón de cosas. Bueno, ujú, el hecho de que Cien años de soledad siempre esté en la lista, no solo de los libros favoritos que acabas de mencionar, sino en la lista de esas que ahora están de moda en las redes sociales, de los libros que la gente pretende haber leído, aunque no lo haya leído, siempre la encabeza Cien años de soledad, ¿no? sí. O sea, Es- me encanta ese top ten. Sí, y creo que va muy de la mano con eso
de que tú lees las listas de los 100 libros más vendidos, o más vendidos, más leídos, y Ajá. está Cien años de soledad, y eso te llama la atención, y a lo mejor tú lo ves, no es un libro particularmente grande, o por lo menos a mí no se me hace grande, pero a lo mejor lo ves y dices, ay, no, suena muy complicado. Entonces, como es una historia muy común, creo que muchísima gente está familiarizado con ciertos elementos de la historia, como los Buendía, como Macondo, como que hay alguien que se llama Aureliano, como el que van a fusilar al principio. O sea, hay elementos que han trascendido el libro y se han vuelto populares. Las mariposas amarillas. eh, Creo que eso facilita que la gente finja que lo ha leído, porque no es una historia que a lo mejor no sea tan conocida que tú digas, ay, La cumbia de Macondo. claro, sí. eh, Creo que es por esta parte de que es fácil fingir que lo has leído, que se ha popularizado eso. Creo que también está El Principito. Ahí sí yo no me puedo trepar porque yo nunca he leído El Principito, Ajá. pero es como súper común que la gente finja que lo ha leído, o El Quijote mismo. Y eh, Como traer una taza de Starbucks, ¿no? Te da cierto estatus. ándale, ajá, Es da de, yo cierto. quiero formar parte, ahora sí que yo quiero lo mismo que están tomando todos esos. Sí, Yo quiero sí, formar parte de ese mundo, quiero, como bien dijiste, quiero treparme al tren que va rumbo a Macondo, ¿no? sí, claro. Y aparte incluso si no tienes por hábito leer, pero buscas empezar a hacerlo, es muy común que la gente se vaya por esas listas. Y como está 100 años de soledad, es como, este voy a agarrar y me voy a trepar a este tren. Y realmente así fue como yo decidí comprarlo y leerlo, que me llamaba la atención, que decía, es algo que me gustaría leer, y realmente lo leí de la manera convencional. Ahorita que decías eso de empezar a leerlo en la segunda mitad, creo que estaría interesante. Eh, no sé, creo que sería un buen experimento. Yo creo Sí. que, pues yo creo que saldría bien, ¿no? Me imagino que sí, porque además eso bastó para que la editorial Exacto. argentina se interesara y dijo, quiero. Y fíjate, no leyeron esa parte tan conocida por todos, ¿no? Ujú. Ese inicio. Sí, Pero bueno, no. que O sea, nada más quería como ponerlo en la mesa. Es que es una historia épica, o sea, ujú, como buena historia épica, implica la fundación de un lugar, el llegar a una especie de tierra prometida, ¿no? ujú, Esta suerte de patriarca, bueno, más bien este patriarca que es José Arcadio, y sobre todo Úrsula, porque para mí ella es la verdadera, matriarca. matriarca, ¿no? Cuando se ven obligados a marcharse de esa ranchería en donde vivían y acompañados por varios amigos, o sea, como el pueblo judío en busca de la tierra prometida, es muy clara la referencia, ¿no? El de emprender este viaje que no saben dónde va a culminar y las cosas que se van a encontrar y cómo termina ese viaje en la fundación de Macondo, que es el epicentro de varias generaciones y que va a estar marcado por un montón de cosas, ¿no? Sobre todo, creo yo, no por nada está en el título, la soledad. Esa soledad congénita que viene acompañando a los buen día. Ujú. Ahorita que mencionabas el factor historia épica, sí, definitivamente eso es algo que también te llama la atención. De por sí el título te llama, El como título dices, es poesía, ¿no? 100 años de soledad, es como, ay Dios, o sea, ¿qué es eso? Como que quiero ver qué significa, ¿no? Luego pasa con libros, pasa con películas que tienen un nombre como muy enigmático y que dices, quiero ver por qué se llama así. Y sí tiene todas las características de una historia épica. El éxodo, que aparte se van de su lugar de origen para huir también pues de sus propios fantasmas, ¿no? La razón lo que detona que se vayan es esta como culpa que tiene el patriarca que mencionas, el José Arcadio, de haber matado a alguien, a un hombre, y eso provoca que él junto con, creo que dicen que son 21 familias, se vayan de su pueblo, y creo que son 18 o 17 meses de travesía
que hasta te hace pensar en la fundación de Tenochtitlán, ¿no? Como Claro. en todos esos éxodos, el irte de tu lugar de origen, llegar a fundar una ciudad en un nuevo lugar y obviamente el componente dinástico, ¿no? Que cuando tú ves el nombre te imaginas que es una historia que se va a prolongar todo ese tiempo. Entonces ves cómo empiezan describiendo que son ellos dos nada más, y luego los hijos, y luego cómo los hijos tienen sus propios hijos, y así se va ampliando la familia. Ese elemento Y dinástico, sin embargo siguen siendo los mismos. sí, 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 porque incluso hacen la mención de que sus personalidades suelen ser similares, hasta dependiendo del nombre. Los José Arcadios son así, los Mm, Aurelianos son de esta manera. ujú, Y este componente dinástico épico llama mucho la atención, es como una Ilíada, como una ujú, Odisea, y ujú. aparte vas viendo cómo cada uno va teniendo sus diferentes historias, cómo van experimentando cada uno la soledad y también cómo el pueblo va creciendo, cómo el pueblo se va transformando, empieza siendo como José Arcadio, bueno, como se describe al principio, un vil pueblo de barro a la orilla del río, y cómo va progresando poco a poco hasta convertirse, pues casi casi en una ciudad, y luego también cómo comienza a decaer. Y es Oye, a parte, ver, yo quisiera detenerme tantito en esto que acabas de decir de la familia, de las dinastías, de cómo origen es destino, en este caso la familia. Este, alguna vez en terapia me dijeron, es que lo que pasa en la familia no depende del tiempo. O sea, así haya pasado una, dos, tres generaciones, si hay queda una cosita pendiente, va a seguir siempre hasta que no se trabaje. Y aunque se trabaje, simplemente va a evolucionar, ¿no? Esto se ve claramente en la historia, ¿no? sí, 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 el elemento común es la soledad de los distintos personajes. Siento yo que sobre todo la soledad del amor no correspondido o como de ciertos eh, resentimientos, no sé, está la soledad que tiene Aureliano después de que regresa de sus, ¿qué? 32 guerras civiles, la soledad que le provoca el poder, que primero era la soledad de que no había conocido mujer, luego, pues la misma soledad de José Arcadio, del patriarca, de que tiene sus ideas así loquísimas y que nadie lo entiende y que por eso él encuentra refugio con los gitanos, con Melquiades, la soledad de Úrsula, de que su marido pues, está tocadísimo y luego que ella es la que queda para levantar a la familia claro, y el mismo José Arcadio, pues hacia el final de su vida que se vuelve loco y es una soledad literal el que esté amarrado al árbol afuera de su casa, la soledad de su hija de Amaranta, que siempre estuvo soltera, pero que tuvo un amor no correspondido, el hijo que se fue siguiendo los gitanos, o sea, cómo se va repitiendo pues como esa maldición, porque es realmente una maldición, de Es que mito todos y son profecía al solos. mismo tiempo, ¿no? A mí la soledad que más me dio, bueno, creo que eh, ah, eh, Gabriel García Márquez decía que la soledad más profunda del libro era la de el coronel Aureliano. Y entiendo por qué lo dice, por qué lo decía, porque como fue el de las guerras y todo esto que después quedó como muy nostálgico y hasta intentó suicidarse y no pudo y Sí, sí, sí. obsesionado con sus pescaditos de oro y demás, pero para mí creo que la Sí. más profunda es la de Rebeca, que Rebeca después de que muere su esposo, cómo se encierra en su casa y no vuelve a salir y está súper resentida con el mundo porque se lo hayan quitado. O sea, ese tipo de cosas, me gusta mucho que la soledad de cada uno es distinta. Es muy padre el tema principal de la historia. O sea, son como emanaciones de la misma soledad, ¿no? Claro, y luego ya hacia el final que también son otros tipos de soledades. La soledad de Meme que sufre porque no puede estar con el hombre que quiere. O sea, son como cosas súper interesantes y muy, muy humanas y que como bien dijiste son heridas generacionales. Sí, sí son heridas generacionales. Por eso siento yo que
como que las dos interpretaciones que mayoritariamente son aceptadas están enfocadas al tema fundamental de la novela, que es la, esta historia metafórica de la condición humana, por un lado, la soledad, las soledades, que son una y la misma, al mismo tiempo, y por otro lado, el estudio o no el estudio, sino el abordaje de la situación americana, por otro, ¿no? Y todo esto aderezado con las exageraciones propias de la narrativa de García Márquez, que así va construyendo el realismo mágico, que yo no sé si se lo encontró, si lo fue construyendo. Él dice que no es realismo mágico sin Juan Rulfo, que es una de sus influencias más claras, pero independientemente de eso, el otro día platicando, tú mencionabas algo muy interesante, que es un libro que describe Ujú. y así va construyendo su narrativa y que tiene muy pocos diálogos, ¿no? A pesar de que es un libro grueso, de que habla de muchísimas cosas. ¿Cómo puede un libro así ser tan rico en descripciones y a pesar de que hay pocos diálogos? Eso es algo que a mí pues sí me robó la paz un poco porque uno está más acostumbrado a leer libros que sea como mitad y mitad, o sea, mitad descripción, mitad diálogo o una más o menos proporcional. Y aquí con Cien años de soledad, realmente diciéndolo al azar, un 80% del libro es descripción y de repente hay uno que otro diálogo muy puntual y eso a mí me costó mucho trabajo acostumbrarme porque a mí me gusta mucho ver diálogo, me gusta mucho leer el diálogo, pero creo que esto parte de que García Márquez era un hombre con mucha imaginación, periodista a fin de cuentas, acostumbrado a describir, y eso también te ayuda a que tú te hagas, como que tu imaginación también se nutra, se vaya enriqueciendo, que no nada más dependas de lo que te están diciendo los diálogos, sino que tú también como que pongas un poquito de tu parte y digas, ay, en esta escena en la que dice que tal cosa, se han de haber dicho esto también. Eso es algo que a mí se me hace padre, pero rompe con lo que toda la vida nos han dicho de que demuestres, que no digas el famoso show don't tell. García Márquez no hace eso. García Márquez te dice, Se lo no hace al te lo revés. Ajá. muestra. Ajá. Y rompe O un sea, me poco gusta eso eso. que acabas de decir, como que te deja a ti que tú le completes, ¿verdad? Digamos Sí, que es como una novela interactiva. sí, es como muy interactivo y al principio a mí me costó trabajo porque Me no encanta que es, dices que te robó la paz. sí, la verdad sí me robó la paz al principio porque no es, no sé, con Harry Potter hay mucha descripción, pero también hay mucho diálogo. Y aquí es un 80 de descripción y un 20 de diálogo. Y a lo mejor hay gente a la que se le podría hacer tedioso ese tipo de narración, porque es como más anecdótico, como si te estuviera, como si fuera una crónica de lo que está pasando, como si el narrador no hubiera estado presente y le contaron el chisme de lo que pasó. Me da como esa idea de cómo está escrito, que es diferente y también es padre, es parte del género, el describir en exceso, el realmente hacer gala de toda la imaginación que tienes y describir hasta el más mínimo detalle. Sabes que tienes razón. O sea, es como si el narrador no hubiera estado. Ujú, Ujú. Que a fin de cuentas así se va haciendo la historia de manera oral, la historia de las familias en particular, ¿no? O exacto, sea, sí. ¿cuántos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si nos remontamos hasta allá, de los que tenemos noticia porque alguien nos contó? O sea, a fin Ujú, de cuentas es la historia de una familia, de un pueblo. ujú. Sí, y eso es muy fiel a lo que te está contando. Aunque roba la paz al principio, es muy fiel a lo que el autor tenía en mente. No es casualidad que el libro sea como una crónica si está hablando de la historia de una familia. Claro. Eh, Acabo de mencionar a Harry Potter, que es algo muy actual para la generación millennial, que es la generación que está dominando ahora. ¿Qué tiene que ver una obra tan clásica como lo que acabamos de mencionar, con lo que ahora la gente lee, con lo que ahora la gente menciona, con lo que todos están conociendo ahora, están leyendo, están viendo incluso series?
Pues en el caso de Harry Potter y Cien años de soledad, creo que pues lo más evidente es el elemento mágico, que la magia es una cuestión habitual en ambos universos, aunque de diferente manera. O sea, en Harry Potter te dejan muy claro que una cosa es el mundo mágico, otra cosa es como el mundo real, el mundo de los que no son magos, y en Cien años de soledad no hay esa división. En el realismo mágico no hay esa barrera. Y pues las historias épicas llaman la atención en el momento que sea, ¿no? Igual, el primer libro de Harry Potter está en la lista de los 100 libros que alguien debe de leer antes de morir. Tienen esa similitud de que marcaron un hito y que no importa que tengas 20 años, puedes leer Harry Potter, puedes leer Cien años de soledad y puedes encontrar esas cosas en común, como ser historias épicas, ser historias que marcaron generaciones, ser historias que te gustan a pesar de que no estés tan familiarizado con el género y eso pues no distingue generaciones para mí. Además es capaz de convertir lo mágico en cotidiano y viceversa. Ujú. Sí, claro, siento que de diferentes maneras, o sea, nosotros los que crecimos con Harry Potter, crecimos esperando nuestra carta de Hogwarts y a lo mejor es diferente a los que, no sé, los que desde muy niños leyeron Cien años de soledad, que también se acostumbraron a pensar que la magia es algo cotidiano, ¿no? Un elemento mágico, fantástico. Eso es el realismo mágico. Si supiéramos describirlo, tendríamos que incluir ese tipo de cosas que logran en los lectores y en los que aún no lo son, pero ya saben que existe y que es Ujú. algo que es como si estuviera ahí en un librero de alguien esperándolo, ¿no? Tarde o temprano vas a caer por aquí. Sí, sí, Parece yo que creo nos que está sí. diciendo eso. Ujú. Sí, es muy probable. Sí, los personajes es la pregunta obligada. ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te Pues quedas? es que realmente ¿O creo con cuáles? que a lo mejor es como una respuesta muy cliché, pero creo que todos los personajes tienen algo. Cuando lo leía a José Arcadio, el patriarca me daba mucha ternura, como su mente tan fantasiosa y que él descubrió que la tierra era redonda y cómo se le pegaba a los gitanos porque quería conocer más y quería aprender más. Como que esa curiosidad infinita pues me gustó mucho y aparte como que me dio cierta ternura. Obviamente de su esposa de Úrsula es como, wow, la matriarca que aparte vive muchísimos años y que es a la que casi todos conocieron, la piedra angular de la familia, hasta los hijos tienen su encanto, esa nostalgia que tiene el coronel Aureliano que dicen desde muy niño, que se le veía la soledad desde niño, su hermano José Arcadio que se fue a perseguir a los gitanos, que dice que recorrió el mundo 65 veces. eh, No lo sé, pero esa anécdota tan, bueno, no es una anécdota, pero es como si fuera real, que se fue a perseguirlos, que deja todo y se va a perseguirlos, ¿no? Y su esposa no puede salir otra vez a dejarlo todo. Bueno, eso le era muy familiar al propio García Márquez, porque él, digo, no abandonó a su familia, pero sí dejó todo por buscar ese ticket a Macondo. O sea, él dejó la chamba y se aventuró a la empresa de escribirlo, de ver a dónde le iba a llegar aquella frase que escribió de aquella tarde frente al pelotón de fusilamiento. Entonces, el propio García Márquez nos pone ese ejemplo. Él emprendió ese viaje, él se fue a perseguir a los gitanos. Ujú. Sí, ¿Quiénes de nosotros estamos preparados para hacerlo? No sé si debamos, no sé si no, solamente lo pongo así como propuesta, pero las generaciones actuales, los jóvenes, cada vez parecen estar más dispuestos a dejarlo todo y seguir a los gitanos, ¿por qué no? claro, bueno, yo creo que eso es dicen que todos los escritores ponen algo de sus propias vidas en sus libros y claramente esta ambición de seguir a los
gitanos metafóricos, que era escribir su libro, su gran obra, es muy interesante, ¿no? Y no sé, a lo mejor es algo que a algunas personas les llamaría muchísimo la atención, a otras no, pero también el valor de tener a alguien al lado que haya estado dispuesta también en este caso a decir, órale va, y vamos a estar pidiendo fiado y no vamos a pagar la renta, y también la confianza que implica el decir, yo sé que va a ser un éxito, yo sé que te va a ir bien, y por Claro, eso también hago todas estas maromas por ti, ¿no? sí, claro, la obra es tan de Gabo como de Gaba, de Ujú, Mercedes, ¿no? Quien hace poquito murió. ujú. Y y no se da, definitivamente es el regalo al mundo de ella, o sea, obviamente de él, que es el que la escribe, pero de ella, que es quien la hace realidad. Es que ahorita me quedé pensando en una cosa, así como uno percibe que Úrsula está así de, ay, ya, por Dios, ahora qué idea se le ocurrió a este, así ha de ser la vida de la pareja de un escritor, de una escritora, que es, de, ay, ahora con qué va a salir, que, no sé, la esposa de George R. R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego de Game of Thrones, dice eso, que es como, yo ya sé que empieza a hablar solo, yo ya sé que de repente se para y se va porque se le ocurrió algo, también son gajes del oficio, pero es como que Úrsula también encarna mucho esa parte de, ay, ahora, ¿qué idea se le ocurrió? Y ahí va el señor con sus imanes porque va a sacar oro del suelo y ya se le ocurrió ahora, ¿qué? Lo de la guerra solar y con sus lupotas y que la Tierra es redonda y dice, ya, por favor, ya cállate, ya. Y es algo que le desespera, pero eventualmente después cuando se vuelve loco termina extrañando, ¿no? Como esa chispa que tenía, esa creatividad también. Sí, claro, otra vez la soledad, ¿no? Ese tema recurrente. Este, todos los buen día al menos parecen encontrarse solos, al ser incapaces de superar, algunos a ser incapaces de superar sus prejuicios, querer a otras personas, seguir sus sueños, etcétera. Incluso la ciudad misma, el pueblo, Macondo, está aislada y está olvidada del resto del mundo, ¿no? Es es esa dialéctica entre sus habitantes y su ciudad, o sea, no se da uno sin el otro. Este, ¿Qué más? Híjole, tantas cosas que se pueden comentar, ¿no? Los muertos que se aparecen a menudo. Sí, y que es casual, o sea, es casual que Ajá, se aparezca el muerto. Ay, mira, mira, mira. ahí está Melquiades y se va a sentar mientras yo intento descifrar qué fue lo que escribió. Ay, mira, estoy viendo el fantasma del tipo que maté hace tantos años. O sea, eso es algo que a mí como que me cuesta trabajo el quitar la barrera de, ok, esto es normal aquí, Ujú, es ujú, ujú. perfectamente Las normal. lluvias que duran años. Ajá, los diluvios y que llueven flores amarillas, todo ese tipo de cosas. O Rebeca que come cal y tierra mojada. Es, es una, uno podría decir es una locura, pero es que no es una locura. En el libro todo eso vale y se sientan las bases desde el principio de que todas esas cosas valen. Y o sea, ciertas cosas podrían ser hasta absurdas, viéndolo desde un punto de vista racional. No sé, que cuando uno de los gemelos que se llaman José Arcadio segundo y no, Aureliano segundo, cuando uno de ellos está con su amante, todos los animales que tiene se empiezan a reproducir también. O sea, es como, Maravilloso. espera. Y luego no sé, que ellos mismos cuando eran niños, hacían todo igual, que parecían espejos, pero hacían esto que luego les gusta hacer a los gemelos, de que se intercambian los nombres, y Úrsula, la abuela, se queda pensando que a lo mejor ellos mismos se confundieron y ya no saben quién eran originalmente. Ese tipo de cosas que pueden Es que sonar eso nos hasta, pasa, sí. que, Yo que creo que pueden sonar hasta absurdas. por eso la gente no supera esa obra después de tantos años y sigue siendo tan famosa y tan entrañable como si se acabara de escribir ahorita. O sea, todavía es poco tiempo, medio siglo es poco tiempo. Todavía nos falta otros 50 años para que cumpla 100, pero
Yo creo que ahí está la clave. O sea, el darte cuenta de lo maravilloso que es ver que te siguen los fantasmas, que llueva flores amarillas, que llueva por tantos años, que los animales empiezan a reproducirse. Y dices, sí, es cierto, así es la realidad. Y si no es así, así debería de ser. Ujú. Sí, sí, definitivamente ese elemento es algo que te absorbe, que te envuelve y que dices, quiero leer más, quiero ver qué más cosas se le ocurrieron y qué otras cosas pueden llegar a suceder Y nadie entre ese sabe hasta universo. dónde seguirá llegando la influencia de Cien años de soledad. Claro, claro, porque ahorita decías que es una obra que es relativamente reciente todavía. Hay novelas que fueron escritas hace muchos años y que se nota que fueron escritas hace muchos años. No solamente por, por las palabras o porque se vuelven a editar para que se adapten a los cambios, pero hay obras que fueron escritas hace 150, 200 años que se nota Ajá, ajá. que tienen esa cantidad de años. Y realmente 50 años no es nada, pero se siente una historia muy fresca. Eh, no sé, ahorita que decías de la influencia de Cien años de soledad, me acuerdo que cuando salió el póster y el primer tráiler de Encanto, esta peli de Disney que Ujú, salió ujú. apenas el año pasado, mucha gente pensó que era alguna especie de adaptación libre de Cien años de Sí, soledad. En primera porque era una historia ambientada en Colombia y pues Colombia es como Gabriel García Márquez en automático. También porque en el póster y en una secuencia de la peli salen muchas mariposas amarillas y la gente era como García Márquez. O sea, aunque nunca lo hubieras leído, sabes que las mariposas amarillas son García Márquez y son Cien años de soledad. Entonces, en el póster, en una secuencia, salen mariposas amarillas, es como García Márquez. Luego, la casita, el pueblito de Encanto, piensas en Macondo, piensas en la casa de los Buendía. Y para mí es algo muy deliberado porque no puede ser una historia ambientada en Colombia si no hay una referencia a eso. sí, claro. Y a lo mejor una referencia menos, ¿cómo decirlo?, menos convencional es una serie que a mí me gusta mucho que se llama How I Met Your Mother, que hace muchas referencias a Gabriel García Márquez, específicamente a El amor en los tiempos del cólera. Y si tú lees o estás familiarizado con El amor en los tiempos del cólera y ves la serie, te das cuenta de que es casi casi un remake, obviamente con un montón de adaptaciones, pero es como un remake del Amor en los tiempos del cólera. Mira, eso no me lo hubiera imaginado y me gusta mucho la serie también. Sí, e Cómo incluso, conocí a tu madre, creo que sí y se llama en México. incluso en Cien años de soledad, que hay muchos simbolismos, como los gallos o las mariposas amarillas, es algo que pasa en esta serie y es muestra del alcance que tiene, aunque no hables español, aunque no estés familiarizado con la cultura latinoamericana, es algo que lo ha trascendido y eso es bien difícil porque Claro, por eso es de, un clásico. de allá para acá absorbemos todo, pero de acá para Ujú, allá es muy difícil que ellos, bueno, que gente que no es latinoamericana lo absorba. es verdad. Y el que esta obra lo haya logrado te dice mucho de su importancia. ¿Cómo lo verán los no latinoamericanos, no? O sea, desde luego, bueno, es universal, pero bueno, es como si nos dijera un francés es que ustedes no pueden entender a, qué sé yo, Los Miserables o Víctor Hugo porque no son franceses. Claro, es otro tipo de abordaje. El ser latinoamericano y leer a García Márquez o el ser francés y leer a, qué sé yo, Los Miserables, ¿no? Pero bueno, Ujú. por eso es una obra universal. Oye, ya para terminar, me gustaría preguntarte qué opinas de la, de la serie que está a punto de estrenarse. Mucha gente Eh, está, bueno, colgada de la lámpara porque dice que no debería. Yo tengo mis asegúnes, yo creo que sí, pero me gustaría saber qué piensas. lo que pasa es que es algo que a mí se me hace como hasta delicado, no sé, Ujú, porque tú lees el libro y piensas en una película, piensas en una serie, ujú, porque sí es, ¿cómo decirlo?, como adaptable, ujú. digamos. Yo sí vería una serie,
de Cien años de soledad, porque aparte se presta. A mí me gustan muchísimo las historias como de dinastías y más en un formato de serie porque lo puedes exprimir. Ujú. Yo no estoy en contra porque yo no me considero una persona purista, ni siquiera de las cosas que me gustan soy purista. Estaba viendo sobre esta serie que hace poco, tiene como un mes, dos, que Netflix sacó el primer adelanto, que es muy bonito el adelanto, muy, muy, muy bonito, pero todavía ni siquiera tiene fecha de estreno la serie porque van a hacer todo el casting en Colombia, realmente le están poniendo mucha atención y se tardaron varios años eh, en conseguir el permiso de la familia de García Márquez para hacer la adaptación, porque nunca habían autorizado que Cien años de soledad se adaptara a algo. Hay una película, El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, pero Cien años de soledad, sorpresivamente, no hay nada, No, es otra cosa. pero la familia lo aprobó. Entonces, el que la familia lo haya aprobado, a mí Claro. para mí es una buena señal, porque tiene como ese sello y a ver qué tal está. El A ver. primer adelanto está muy bonito. Sí, sí, yo también, yo tengo muchas ganas de verla, porque a ver, ¿qué puede pasar? Que la echen a perder, nadie va a echar a perder 100 años de soledad Está nunca. muy O difícil. sea, sigue estando ahí el libro. Entonces, puede que nos guste, puede que no la serie, van a seguir caminos distintos. Entonces, yo sí ya quisiera verla, a ver Sí, qué sí tal está, estaría interesante. qué nos muestra. Ujú. Pues mira, te agradezco muchísimo esta charla. Este, siempre hay algo nuevo que decir de libros tan maravillosos como este. Y siempre nos muestra nuevas páginas, ¿no? Como que nuevas emanaciones de estas soledades y de estas lluvias y de estas apariciones. Sí, la verdad sí. Y yo animaría a quienes no se han dado la oportunidad de leerlo, que lo hagan, porque es un libro no solamente que es clásico, sino que aparte está genuinamente entretenido. O sea, sí es un libro que, digo, yo no creo que todos los libros tengan que ser entretenidos para que sean buenos, pero No, esto es un libro que también te entretiene, te atrapa, quieres saber qué pasa con los personajes, quieres saber eh, hasta dónde va a llegar, como toda esta parte dinástica. Entonces, yo creo que es una muy buena opción de lectura, obligada. excelente, excelente. Pues ahora que empiezan las vacaciones, ¿no? Ujú. Este, Sí, ojalá. pues bueno, muchísimas gracias por por esta charla y muchas gracias a quienes nos están escuchando. Este es el último programa del año. En enero regresamos eh, con más viajes, a ver hasta dónde nos llevan. Y pues que no sea la última vez que estés por aquí, Sofía. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Muy bien. Pues seguiremos en unas cuantas semanas en el libro de la tribu. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Adiós. Adiós.